prepárate para una inmersión profunda en un tema que pues todo el mundo patas arriba. Claro. La inesperada alianza entre Corea del Norte y Rusia en plena guerra de Ucrania. Sí. ¿Te imaginas soldados norcoreanos cerca de Kiev? Sí. La verdad es que Pues eso es justo lo que está pasando. pero es una película de espías, ¿verdad? Pero no es la realidad. Es la realidad. Y una realidad con implicaciones globales que nos hacen preguntarnos hacia dónde vamos. Totalmente. Rusia, con la soga al cuello por las sanciones, busca desesperadamente aliados. Claro. Y Corea del Norte, siempre en la sombra, ha visto una oportunidad para desafiar el orden internacional y ganar influencia en el tablero geopolítico. Lo curioso es que esta alianza nacida de la necesidad está desafiando las estructuras de poder tradicionales. Ya. Rusia busca apoyo militar y Corea del Norte dispuesta a saltarse las sanciones a cambio de quién sabe que le ofrece tropas y armamento. Ajá. Y no hablamos de armamento obsoleto. No. Se dice que están enviando munición de artillería específica y misiles balísticos de corto alcance, justo lo que necesita Rusia para reforzar su arsenal. Claro, y esto ha puesto a Corea del Sur en una posición, digamos, complicada. Complicada, sí. No solo por la amenaza que supone una Corea del Norte más activa militarmente, sino porque ahora se encuentran en la tesitura de asesorar a Ucrania sobre cómo combatir a las tropas norcoreanas. Increíble. Increíble, ¿no? El presidente Yoon Suk-yeol ha enviado una delegación a Ucrania para compartir información sobre las tácticas norcoreanas. Imagina a Corea del Sur, que lleva décadas enfrentándose a Corea del Norte, ahora compartiendo su experiencia con Ucrania. Es una ironía de la historia que nos da una idea de la gravedad de la situación. Claro, Desde luego. Y esto nos lleva a otro punto, que gana Corea del Norte con todo esto. Solo beneficios económicos. Algunos expertos creen que podrían estar buscando tecnología avanzada o incluso apoyo tácito para su programa nuclear. Es un juego peligroso sin duda. Pero volviendo a Corea del Sur, su respuesta a esta alianza ha sido contundente. El presidente Yoon Suk-yeol está considerando algo impensable hasta hace poco: suministrar armas a Ucrania. Un giro radical en su política exterior, ¿no? Totalmente. Hasta ahora su ayuda se limitaba a la asistencia humanitaria. ¿Qué crees que ha motivado este cambio? ¿Es solo por ayudar a Ucrania o hay algo más? Hay varios factores en juego. Por un lado, la preocupación por la expansión del autoritarismo y la violación del derecho internacional. Pero también hay un interés estratégico en frenar la influencia rusa y, por extensión, la de Corea del Norte. No olvidemos que Corea del Sur siempre ha sido muy cautelosa con la exportación de armas debido a su propia situación geopolítica y a su relación con Rusia. Claro. Y hablando de implicaciones globales, esta alianza podría animar a otros países a ignorar las sanciones de la ONU y formar un bloque alternativo al occidental, ¿no? Un bloque en el que países como Irán, Rusia y Corea del Norte se apoyan mutuamente. Exacto. Es como si estuviéramos viendo el nacimiento de un contrabloque, un término que se usaba mucho durante la Guerra Fría, para referirse a los países que se oponían al bloque occidental liderado por Estados Unidos. En este nuevo escenario, países con intereses comunes, en este caso desafiar el orden internacional, y las sanciones se unen para protegerse mutuamente. Es como volver al pasado con la amenaza de una nueva Guerra Fría, pero esta vez con actores y alianzas mucho más impredecibles. Y con consecuencias potencialmente devastadoras. Imagínate un mundo donde las normas internacionales se ignoran sistemáticamente, donde las sanciones pierden su eficacia y donde la fuerza bruta se convierte en la principal herramienta de la política exterior. Un escenario bastante desalentador. Y mientras tanto en Ucrania, la situación es cada vez más tensa. El presidente Zelensky ha advertido que las tropas norcoreanas podrían entrar en combate muy pronto, lo que añade una nueva capa de complejidad a la defensa de Ucrania. Rusia está diversificando sus fuerzas, tal vez para liberar a sus propias tropas para otras operaciones o simplemente para aumentar su contingente militar sin tener que movilizar a más población rusa. Ucrania se enfrenta a un enemigo impredecible con tácticas y armamento desconocidos. ¿Cómo se están preparando para esta nueva amenaza? Bueno, la delegación surcoreana que ha visitado Ucrania ha compartido información sobre las tácticas norcoreanas, su forma de combatir sus puntos débiles. Es una información valiosísima para el ejército ucraniano que se está preparando para una guerra aún más difícil y compleja. Además del intercambio de información, Ucrania está recibiendo apoyo militar de la OTAN y otros países occidentales están enviando armas antitanques, sistemas de defensa aérea y otro tipo de armamento para ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa. Pero la llegada de las tropas norcoreanas podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Claro, y no solo en Ucrania. Esta alianza tiene el potencial de desestabilizar toda la región y generar un efecto dominó en otros conflictos. ¿Qué pasará, por ejemplo, si China decide aumentar su apoyo a Rusia o si Irán intensifica sus actividades nucleares? Son escenarios que no podemos descartar la alianza entre Rusia y Corea del Norte.
ha creado un precedente peligroso. Si otros países deciden seguir el mismo camino, podríamos estar ante una escalada de tensiones a nivel global. Hablando de escalada de tensión, ¿cómo está reaccionando la OTAN ante esta nueva amenaza? La OTAN está vigilando de cerca la situación y ha aumentado su presencia militar en Europa del Este para disuadir a Rusia de cualquier acción agresiva. También están reforzando la cooperación con sus socios en Asia-Pacífico como Corea del Sur, Japón y Australia para contrarrestar la influencia de China y Corea del Norte en la región. Es interesante que la OTAN esté involucrando a países de Asia-Pacífico en la respuesta a un conflicto en Europa. Se está difuminando la línea entre los conflictos regionales y globales. Sin duda, lo que ocurre en una parte del mundo tiene repercusiones en otras. La globalización ha interconectado las economías, las sociedades y también los conflictos. Ya no podemos hablar de conflictos regionales, como si fueran compartimentos estancos. Lo que ocurre en Ucrania tiene consecuencias para la seguridad global, para el orden internacional y para todos nosotros. Y hablando de consecuencias, ¿cómo afecta esta alianza a la población civil en Ucrania? La población ucraniana lleva más de un año sufriendo las consecuencias de la guerra. Millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Las ciudades están destruidas, la economía está en ruinas y ahora con la llegada de las tropas norcoreanas la situación podría empeorar aún más. ¿Qué tipo de impacto podríamos esperar? Más violencia, más desplazamiento, más sufrimiento. Es difícil predecir con exactitud, pero la presencia de tropas extranjeras en un conflicto siempre aumenta el riesgo de abusos contra la población civil. Además, la entrada en combate de las tropas norcoreanas podría prolongar la guerra y aumentar el número de víctimas. Y no olvidemos el impacto psicológico en la población ucraniana. Tener que enfrentarse a un nuevo enemigo con una cultura y una ideología diferentes debe ser aterrador. Exacto, la guerra ya es una experiencia traumática, pero la incertidumbre y el miedo a lo desconocido pueden agravar aún más el sufrimiento de la población civil. Y mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo responder a esta nueva amenaza sin provocar una escalada del conflicto? ¿Cómo proteger a la población civil y al mismo tiempo defender el orden internacional? Son preguntas difíciles de responder, no hay soluciones fáciles, pero lo que está claro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos seguir apoyando a Ucrania, reforzar la disuasión frente a Rusia y trabajar para construir un mundo más justo y pacífico. Y en ese camino, hacia un mundo más justo y pacífico, ¿qué papel juega la diplomacia? ¿Hay alguna posibilidad de una solución negociada al conflicto? La diplomacia es siempre la mejor opción, pero en este caso parece difícil que se produzcan avances significativos en las negociaciones mientras Rusia siga apostando por la vía militar. ¿Y qué hay de Corea del Norte? ¿Qué se puede hacer para disuadirles de seguir apoyando a Rusia en esta guerra? Corea del Norte es un actor impredecible y difícil de influir. Las sanciones internacionales han tenido un impacto limitado en su comportamiento. Quizá la presión de China, su principal aliado, podría ser más efectiva, pero por ahora Corea del Norte parece decidida a seguir su propio camino, desafiando al mundo y buscando su propio beneficio en medio del caos. Es una situación compleja y preocupante, y mientras seguimos intentando entender las implicaciones de esta alianza, surge otra pregunta. ¿Cómo afecta todo esto a Corea del Sur? Ya hemos hablado de su decisión de considerar el envío de armas a Ucrania, pero ¿qué otras consecuencias tiene para ellos esta nueva realidad? Para Corea del Sur, esta situación es una auténtica pesadilla. Por un lado, se ven obligados a tomar partido en un conflicto que no es suyo, arriesgándose a enemistarse con Rusia. Y con China, por otro lado, la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte supone una amenaza directa para su seguridad nacional. Es decir, que se encuentran atrapados entre la espada y la pared. Exactamente. Y para complicar aún más las cosas, la opinión pública surcoreana está dividida sobre el envío de armas a Ucrania. Algunos actores de la sociedad consideran que es un deber moral ayudar a un país que está siendo invadido, mientras que otros temen que esta decisión pueda provocar represalias por parte de Rusia y Corea del Norte. Es una decisión difícil sin duda y una muestra más de la complejidad de este conflicto y de sus ramificaciones globales. Corea del Sur se encuentra en una encrucijada histórica. Su respuesta a esta crisis definirá su papel en el nuevo orden mundial que está tomando forma. Optarán por una política exterior más asertiva, asumiendo riesgos para defender sus intereses y valores, o preferirán mantener un perfil bajo, intentando navegar entre las tensiones geopolíticas sin tomar partido. Es una decisión con enormes implicaciones, no solo para Corea del Sur, sino para toda la región. Un paso en falso podría tener consecuencias impredecibles. Efectivamente, y mientras los gobiernos y los expertos debaten sobre las posibles respuestas a esta crisis, no debemos olvidar el coste humano de este conflicto. Millones de ucranianos han visto sus vidas destrozadas por la guerra y la llegada de las tropas norcoreanas solo añade más incertidumbre y sufrimiento a su ya difícil situación.
Claro, es fácil perderse en las abstracciones geopolíticas, pero al final son las personas las que pagan el precio de las decisiones de los poderosos. Totalmente de acuerdo. Detrás de las cifras de muertos y heridos de los desplazamientos masivos de las ciudades destruidas, hay historias de dolor, de pérdida, de esperanza rota. No debemos olvidar nunca el rostro humano de esta tragedia. Y mientras la guerra continúa con su carga de muerte y destrucción, la pregunta que nos queda es, ¿hacia dónde vamos? Estamos ante el inicio de una nueva era de conflictos, donde las alianzas tradicionales se rompen y surgen otras nuevas más impredecibles y peligrosas. Un mundo donde la fuerza bruta se impone al diálogo y a la cooperación internacional. Es una pregunta inquietante. La alianza entre Rusia y Corea del Norte ha puesto en manifiesto las grietas del orden internacional, la fragilidad de la paz y la capacidad del ser humano para la violencia y la destrucción. Pero también nos recuerda la importancia de la solidaridad de la defensa de los valores democráticos y de la búsqueda incansable de un futuro mejor. Un futuro donde la cooperación internacional, el respeto al derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos sean la norma, no la excepción. Exactamente. Ese es el futuro que debemos construir entre todos, un futuro donde las guerras sean un recuerdo del pasado, no una amenaza constante. Pues con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión profunda en este complejo y preocupante tema. Esperamos que te haya servido para comprender mejor las implicaciones de la alianza entre Rusia y Corea del Norte, un acontecimiento que está reconfigurando el tablero geopolítico global y que nos obliga a reflexionar sobre el futuro que queremos construir. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y recuerda, la información es poder. Mantente informado, cuestiona todo y no pierdas la esperanza en un futuro mejor. Hasta la próxima, Barken.